Ya es martes, es tiempo de hablar de espectáculos y les comentamos que la noche de ayer se llevó a cabo una edición más de los premios APT a lo mejor del teatro en México, con más de 30 categorías las que se premiaron. Y por una de las obras que más sorpresas tuvo fue la obra de teatro El Padre, en la cual participa el primer actor, don Ignacio López Tarso, donde también acude y participa Erika Buenfil. ¿Quién sabe exactamente qué se vio en torno a esta presentación y premiación? Chequen esto. Se llevó a cabo la entrega de premios número 35 que otorga la agrupación de periodistas teatrales a lo mejor del teatro, en donde los momentos más emotivos de la noche fueron los homenajes que se les realizaron a Mauricio Herrera, Luis Jimeno y Rogelio Guerra, así como a todos los actores que lamentablemente perdieron la vida en el 2017 y parte del 2018, como Maru Dueñas, Hiromi, Gustavo Rojo, Tony Flores, entre otros. Al evento acudieron varias luminarias tales como Erika Buenfil, quien dijo le da gusto que su amiga Eiza González triunfe en Hollywood a pesar de que fue muy criticada por el vestido amarillo que usó en los premios Oscar. No sé por qué nos gusta criticar que va de amarillo, que va de verde, que va de rosa, que va del color que sea. No a cualquiera le quede ese vestido. Olivia Collins considera que el director de escena Salvador Garcini es su pareja ideal, sin embargo, asegura que jamás contraerá segundas nupcias. ¿Para qué? O sea, ¿vivir juntos? Así, no, tampoco. Cada quien en su casa es muy padre, cada quien en su casa, nos vemos para estar bien, para cenar, para platicar. Carla de la Cuesta dijo que le asombra que después de 18 años del escándalo del clan Trevi Andrade, Mari Boquitas y Gloria Trevi se hayan reencontrado e hicieran las paces. Parecería extraño que ahorita justamente haya un deseo de hablar con nosotras, entonces yo creo que tal vez no sería el momento. Joaquín Cosío salió huyendo de la prensa cuando se le preguntó sobre las fotos en donde aparece con una mujer 30 años menor que él. 30 años menor que usted. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Bien, y también el día de ayer hablamos con Lucía Méndez, quien prepara nuevo proyecto. Ahora hará una diva de chocolate para tratar de equilibrar exactamente el estado de ánimo de muchas personas que asegura que sufren muchas veces por no comer chocolate. ¿Quién sabe exactamente de qué se trata? Chequen esto. Para combatir la depresión, Lucía Méndez lanzará próximamente una figura femenina hecha de chocolate, pues dice, con las endorfinas que posee dicho alimento, hombres y mujeres estarán siempre llenos de felicidad. Desde hace muchos años la quería hacer y con Magnolia Bakery ya estamos desarrollando el proyecto. ¿Te acuerdas la vida del chocolate? Pues que a veces me pongo triste, ¿verdad? Y que digo, bueno, ¿y qué me como? ¿Qué hago? Y me como chocolates y digo, wow, el chocolate tiene endorfina. Entonces, de alguna forma, se las voy a regalar a todas. Nada más que me tardo, sí, nena. ¿Nos ayuda también a nosotros, Lucía? Claro, mi vida, claro que sí. Ya estoy pensando también en el perfume de feromonas para hombre. Se van a comer la diva, que va a ser preciosa, que por cierto la escogió Pedro Antonio, mi hijo. Es una chavita, es una diva, o sea, haz de cuenta una diva de chocolate, pero es así como morena, pero como mulata, más bien, y es preciosa. Entonces y tiene las articulaciones solitas, o sea, la manita te la puedes comer, la cabecita, así. ¿Por qué no hacerla como usted, señora? Si quiere muy bueno. No quise que fuera yo. Pensé que tiene que ser una diva especial para que sea ella, no yo. Y de alguna forma se las voy a dar y van a ver que la tristeza se va a ir. Y vamos a estar felices. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continúo con más información. El cantante Vicente Fernández reaparece una vez más en público y muy molesto, asegurando que para todas las personas que se están viendo como vivales vendiendo algunas fechas de él allá en Colombia, si no quitan precisamente la publicidad que están ofertando en Colombia, él va a interponer una denuncia en contra de ellos, pues asegura que están timando a la gente, pues él no va a regresar de momento a Colombia. Sabemos que está retirado y tiene una que otra presentación ya muy esporádica, pero por contratos que ya había firmado con anterioridad. Sin embargo, no se va a presentar allá en Colombia. ¿Quién sabe exactamente qué les preparamos en torno a este carrusel de los espectáculos? ¡Chequen esto!
Hoy en el Carrusel Cultural y de Espectáculos, Vicente Fernández aclaró mediante sus redes sociales que es falso que asistirá a una entrega de premios en Colombia, como se ha asegurado en una publicidad en aquel país. A mí no me gusta demandar a nadie, pero si le buscan, le encuentran. Entonces, quiero mucho a Colombia y no quiero manchar el cariño o que dejen de quererme o que crean que yo fallé. Ustedes saben que me retiré allá precisamente. Los quiero mucho, que Dios los bendiga y quedan advertidos los tipos estos que yo nunca he firmado un contrato. Durante un concierto que ofreció en Los Ángeles, California, Maluma sorprendió a sus fans cuando pidió que saliera al escenario de manera sorpresiva su gran amigo Ricky Martin, con quien interpretó el tema Vente pa' acá. El 10, 17 y 24 de abril se presentará en el Foro Contigo América, ubicado en Arizona 156 en la colonia Nápoles, la puesta en escena La Profunda Cloaca, que actúa y dirige Alejandro Cantú. Estamos hablando de lo que la sociedad, pues cómo nos vamos deshumanizando cada vez más. Se trata de chicos de la calle y es una obra futurista, pero que no está muy lejana a pasar, ¿no? Porque, como comentaba, la deshumanización actual ante cómo reaccionamos a esta gente en situación de calle, que no sabemos el por qué llegaron ahí. Camila Sodi y Diego Boneta ya no ocultan el amor que surgió entre ellos durante las grabaciones de la bioserie sobre la vida de Luis Miguel, pues subieron a sus redes sociales una foto durante un romántico día de descanso que tomaron juntos brindando por el amor que sienten el uno por el otro. 21 Noticias, Berenice Ortiz.